que el Señor le bendiga. Vamos a continuar en este día hablando sobre uno de los jueces de Israel. Es muy conocida su historia y abarca varios capítulos. Vamos a hablar en este video acerca de Sansón, uno de los jueces de Israel, y su historia comienza en el capítulo 13, así que vamos a abarcar en este video los capítulos 13, 14, 15 hasta el 16, en donde se narra la... Sé que esta historia ya es muy conocida, es una historia de escuela dominical, es una historia que es muy vista hasta en películas, en dibujos animados para los niños, en historietas. Así que voy a sacar únicamente los aspectos que yo creo que normalmente se pasan por alto cuando se habla de Sansón. Vamos a ver su vida y vamos a empezar desde su nacimiento. Nos explica aquí que el ángel de Jehová se le aparece a la mamá de Sansón y le dice de que su hijo va a ser nazareo, que va a estar dedicado a Dios, que desde que ella salga embarazada, que no tome ni vino ni cosa inmunda, porque ya su hijo desde el vientre está apartado para Dios. Entonces, aquí tenemos nuevamente una aparición del ángel de Jehová, que ya lo he explicado anteriormente, es la figura, representa la figura de Jesucristo. Algo también importante que vemos aquí, que el padre de Sansón está preocupado porque según nos cuenta la historia, no me voy a detener a leerlo para no alargar el video, pero nos cuenta la historia que hay hay otra segunda oportunidad en la cual se presenta el ángel de Jehová y también lo ve el papá de Sansón. O sea que los dos padres ven al ángel de Jehová y después se queda preocupado y le dice a la esposa, vamos a morir porque hemos visto a Dios cara a cara. Se dan cuenta que el ángel de Jehová es en realidad la personificación de Dios. Pero ¿por qué no mueren? Ya lo había explicado en otros videos. Porque es Jesucristo la representación de Dios en la tierra. Es Dios encarnado. Él mismo lo dijo, el que a mí me ha visto al Padre, pero no han muerto. ¿Por qué? Porque entonces está personificado como un ser humano, no está en toda su gloria y en todo su esplendor, por eso no mueren. Y algo también aquí curioso, que vemos que la mujer como siempre tiene esa sabiduría para poder tranquilizar al esposo y le dice, mire el versículo 24 del capítulo 13, el capítulo 23, perdón. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. O sea, muy inteligente la mujer, muy sabia, tranquiliza al esposo y le dice, si Dios nos hubiera querido matar, no se hubiera presentado a nosotros y nos hubiera contado lo que va a suceder. Bueno, entonces después el versículo 24 dice que la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Bueno, en el versículo 14 empieza aquí la historia de Sansón en cuanto a su debilidad, que eran las mujeres y las mujeres filisteas, porque vemos aquí que Sansón se enamora de una mujer filistea y le dice a sus padres que quiere casarse con ella. Entonces los padres no están muy de acuerdo porque le dicen, no hay mujeres aquí en Israel, que te consigues una que es de los filisteos y que no es temerosa de Dios, es una mujer pagana. Pero él está enamorado de ella y es en este momento él aún es joven. Entonces aquí lo describe más adelante en uno de los pasajes, que están jóvenes. Así que los papás acceden, van a la ciudad filistea en donde está la muchacha y hacen una fiesta y Sansón se casa con la muchacha de la cual está enamorado. Pero hay un detalle interesante que está en el versículo 4 del capítulo 14. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Es decir, Dios ya tenía todo bajo control e iba a utilizar esta debilidad de Sansón para poder vengarse de los filisteos y liberar al pueblo de Israel de la mano opresora de los filisteos. Entonces, también nos cuenta aquí la historia, la voy a resumir, que en uno de los viajes de Sansón, en su recorrido, se encuentra con un león, lo mata, dice aquí, con la fuerza que él tenía, porque el Espíritu de Dios era el que le daba esa fuerza sobrenatural. Pasa el tiempo, vuelve a pasar por el mismo lugar donde había matado al león y se da cuenta que dentro del cuerpo ya seco del león había un panal con miel.
Bueno, cuando llega el momento de la fiesta del matrimonio de Sansón con la mujer filistea, se reúne aquí con otros 30 muchachos. Aquí describe en el capítulo 14, versículo 11, y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. El versículo 10 dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Bueno, entonces están en una fiesta con 30 filisteos que lo acompañaran en la celebración, y estando allí, Sansón les hace ¿cómo se llama? Un enigma. Y la pregunta está en el versículo 14. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Entonces, no sabían cuál era la respuesta. Así que le dicen, pero mire qué mal corazón el de los filisteos. Es que se nota que no tenían temor de Dios porque ellos eran paganos. Mire lo que ellos le dicen. Al séptimo día, está en el versículo 15, dijeron a la mujer de Sansón, con la que se había casado, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Porque la apuesta era que si adivinaban, Sansón les tenía que dar a ellos túnicas. Y si no adivinaban, entonces ellos le tenían que dar a Sansón sus túnicas. Entonces la mujer, mire la astucia de la mujer, que esto todavía sigue funcionando al día de hoy, que no es correcto, ¿verdad? Mujeres, no utilicemos esta estrategia para inducir a nuestros esposos, a menos que sea para algo bueno, pero es algo que sigue sucediendo y aquí se repite 2 veces en esta historia con Sansón. Dice el versículo 17, y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos estuvieron de banquete, mas al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Entonces ellos pues obviamente adivinan, pero Sansón se da cuenta que adivinaron porque la propia esposa les había contado la respuesta. De hecho, me pareció gracioso cuando leí el versículo 18, porque él dice, él le respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. Es decir, cuando le dice novilla, le está diciendo vaca a la propia esposa, porque novilla es la cría de la vaca. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre él. Aquí estamos confirmando que la presencia de Dios seguía con él, a pesar de que él había tomado una esposa filistea. Y entonces lo que hace para pagar la deuda es que va y mata a 30 filisteos y los despoja de sus vestiduras, y entonces paga la apuesta prácticamente que había hecho. Pero sucede que, mire, aquí según yo entiendo en la historia es que Sansón no vivía con la muchacha, sino que él regresaba a su pueblo y en tiempo de cosecha, creo que dice aquí, o sea que por temporadas regresaba a donde estaba la esposa. El tiempo transcurre y cuando Sansón regresa nuevamente, resulta que ya la muchacha, la esposa, se la habían dado a uno de sus compañeros, a uno de los que él había conocido, a uno de sus amigos. Así que Sansón se enoja y se venga de ellos. Entonces los hiere, dice aquí, en la cadera y el muslo con gran mortandad, y descendió y se fue a una cueva. O sea, se vengó porque le habían quitado a su mujer y se va a una cueva. Entonces los filisteos se enojan porque había matado a sus hombres y lo van a buscar. Pero mire la forma en que lo van a buscar. Como ya sabían que él tenía una fuerza sobrenatural, no lo van a buscar directamente a él, sino que se van a la tribu de Judá. Van a la tribu de Judá y entonces a ellos le dicen que consigan, que investiguen dónde está y que se los entreguen. Los hombres de Judá tienen temor de los filisteos, así que envían, menciona aquí, creo que fueron 3,000 hombres, si no estoy mal, 300, sí, dice el versículo 11 del capítulo 15, vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, donde estaba Sansón, y le piden que se entregue. Y aquí lo que me llamó la atención es que los de la tribu de Judá fueron a buscar a Sansón, que también, o sea, los de la tribu de Judá son israelitas, Sansón era israelita, o sea que entre ellos mismos van y entregan a su propio compañero israelita porque tienen miedo de los filisteos. O sea, mire también qué grado de degradación el que se encontraba en ese momento el pueblo de Israel, porque en vez de tener temor de Dios y no entregar a este
juez o a este líder que en realidad no se dejaba dominar por los filisteos, ¿qué es lo que hacen? Van y le suplican que se entregue, porque si no ellos van a sufrir las consecuencias, o sea, sus propios hermanos lo entregan. A eso es a lo que quiero llegar. Entonces, pues Sansón acepta, solo que les pregunta que por favor no lo maten ellos, que no lo hagan. Quería saber si ellos lo iban a matar, porque estoy seguro que aquí la intención de Sansón era, ok, me voy a ir, me voy a entregar, pero después me voy a liberar y los voy a matar. Entonces es lo que él no quería, matar a su propia gente. Entonces ellos le prometen que ellos no lo van a matar, que lo van a entregar a los filisteos. Una vez él ya fue entregado a los filisteos, obviamente, nuevamente el Espíritu de Dios viene sobre él, se libera de las cuerdas que tenía, que son como hilos, menciona aquí, o sea, se le hacen nada por la fuerza sobrenatural que viene a él y mata a 1000 filisteos. Bueno, algo también aquí que llama la atención y que quiero mencionar es la fe de Sansón, porque dice aquí que después de haber matado a los 1000 hombres, tiene sed. Y voy a leerles esta parte, está en el versículo 18 del capítulo 15. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces dice el versículo 19, abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar En Jacore, que significa fuente del que clamó. Aquí vemos la fe que tenía Sansón, porque después de haber matado a esos 1000 filisteos, él mismo le dice a Dios: después de que me diste esta gran victoria, me vas a dejar morir de sed. O sea, como que no es posible. Vemos aquí la fe que tiene Sansón y clama a Dios, y Dios le concede, le regala el agua, abre las fuentes allí y le da agua para que él beba. Entonces vemos que aquí hay una estrecha relación entre Dios y Sansón. Por eso el Espíritu de Dios le acompañaba constantemente mientras él estuviera haciendo bien y su forma de comportarse fuera la correcta, porque vamos a ver que llega un momento en el que el Espíritu de Dios se aparta de él, porque vemos que Sansón también ya está jugando con el Espíritu de Dios. Bueno, después de que sucede esto, hay un episodio aquí donde menciona que Sansón se va a Gaza, y allí los filisteos lo quieren prender en la noche, pero él se les escapa a medianoche mientras él está con una prostituta. Vemos aquí que se resalta la debilidad de Sansón por las mujeres, o sea, era enamoradizo, le gustaban las mujeres y las mujeres filisteas. Pero como ya vimos anteriormente, Dios utiliza esa debilidad para bien, para utilizar a Sansón para vengarse de los filisteos. Luego ya empieza el episodio de Sansón y Dalila, por el cual es más reconocido Sansón, ¿no? Sansón y Dalila. Y no voy a entrar en muchos detalles con esto, porque yo sé que son muy conocidos ya esta historia, pero el caso es que los filisteos le dicen a Dalila que por favor averigüe cuál es el secreto de la fuerza de Sansón. Ella lo intenta repetidas ocasiones y dice el versículo 15 del capítulo 16. Ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. El versículo 16, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Y le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. Este es el voto del nazareo. Ya hablamos sobre los votos en el libro de Levítico. Desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, mi fuerza será apartada de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Aquí hay 2 cosas que quiero mencionar. Primero, vemos nuevamente la astucia de la mujer. Ya esto había sucedido anteriormente con la esposa que había tenido Sansón, que se ponía a llorar hasta que él le dijo lo del enigma, ¿verdad? Lo de la adivinanza. Y ahora aquí nuevamente vemos en que Dalila también utiliza esta estrategia, y que está ahí, va de preguntarle, va de suplicarle y va de llorarle hasta que lo convence, porque dice que ya lo importunó. Y sabe que también esta historia me recuerda a la viuda y el juez injusto. Esta es una parábola que Jesús dijo
en los evangelios, en el cual el juez injusto se cansó de la viuda, no porque fuera bueno, sino porque la viuda le fue muy molesta y lo importunaba y lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba, hasta que al fin el juez injusto le hizo justicia. Y cuanto más nuestro Dios que está en el cielo no nos hará justicia a aquellos que clamamos a Él de día y de noche. Entonces aquí también hay una lección. Si uno le clama a Dios por una petición y somos constantes en esa petición, Dios al final va a responder, obviamente si esa petición está dentro de los planes de Dios. Entonces cuando queremos conseguir algo, tenemos que clamar y clamar y clamar hasta darnos cuenta que es la voluntad de Dios, porque puede ser que estemos a punto de recibir la respuesta a esa petición, pero sencillamente nos cansamos, dejamos de orar, dejamos de pedir, y entonces esa petición puede ser que estábamos a punto de recibirla, pero como no insistimos lo suficiente, no la recibimos. Lo otro que quería mencionar es pues que al final pudo más la impertinencia o la constancia de Dalila, porque vemos que Sansón cede y le cuenta cuál es el secreto de su fuerza, y debido a esto entonces vienen los filisteos, lo atrapan, lo rapan, obviamente ya él no tiene fuerza. Y aquí dice el versículo 20, y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces aquí vemos también que Sansón estaba muy confiado. Le cuenta a Dalila su secreto, el voto que él tenía con Dios, pero él estaba confiado que nada iba a pasar. Si venían los filisteos, ay, sí, me vuelvo a escapar. Y más no sabía que ya le habían cortado el pelo, que era la fuente de donde venía el poder y la fuerza que él tenía. Entonces también no nos confiemos. Esa es la lección para nosotros. No seamos confiados. Si Dios nos ha ayudado en ocasiones anteriores, tenemos que mantener fieles nosotros a Dios. No demos por sentado que Dios siempre va a estar con nosotros. Si hacemos algo mal, Dios sencillamente nos va a dejar solos, se va a apartar de nosotros, como sucedió aquí con Sansón. Bueno, entonces ahora pasamos ya para terminar con este video a la muerte de Sansón. Resulta que el tiempo pasa y el pelo le empieza a crecer a Sansón mientras lo tienen prisionero. Los filisteos, los principales de los filisteos, los líderes, hacen una fiesta a sus dioses paganos que ellos tenían, y ya cuando están todos borrachos lo mandan a llamar a Sansón para burlarse de él, para tomarlo como un bufón, como un payaso. Y estando allí Sansón, ya tenía el pelo más grande, ellos se olvidaron de ese detalle, así que nuevamente Dios estaba con él, porque vemos aquí en la historia que Sansón le pide al muchacho que lo está guiando que le enseñe dónde están las columnas principales del edificio. Ahora yo quiero que usted se imagine un edificio grande, porque aquí menciona que hay miles de personas. Dice el versículo 27, y la casa del capítulo 16, y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. En el piso alto, pero eso significa que había más, otro piso más. Entonces la historia termina, como bien sabemos, que Sansón se coloca en las columnas principales del edificio, y le pide a Dios que le dé fuerzas nuevamente, y que no importa que él va a morir junto con los filisteos, pero que él va a vengarse, él va a matar a los filisteos. Así que Dios nuevamente vemos que está con él y le da esa fuerza. Quiero leer ya esos pasajes para terminar. Dice el versículo 30, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida, o sea, fueron miles de personas. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Con esto concluye la historia de Sansón. Pero yo quiero dejarle con algo para que usted piense y analice un poquito más. Yo sé que si es primera vez que usted está leyendo la Biblia, esto puede resultarle demasiado, pero
Se lo voy a dejar para que lo piense y para que esto le motive a estudiar más de la escritura, a meditar más en la palabra y a que se pregunte cosas y a que se cuestione cosas y le pregunte a Dios y sigamos escudriñando las escrituras. Porque vemos aquí que prácticamente Sansón comete un suicidio. Él se mata. Él está consciente de que él va a morir cuando él derribe esas columnas, pero él aún así lo hace y se mata. Entonces, ¿el suicidio es pecado? Como les repito, yo sé que este es un tema bien delicado, pero se lo voy a dejar para que usted lo analice. Y si es pecado, entonces Sansón no fue salvo. Ahora bien, si Sansón no fue salvo, porque el suicidio es pecado, entonces ¿por qué aparece en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 o 12, si no estoy mal, en donde habla sobre los héroes de la fe? Entonces, cuando yo escuché sobre este tema, a mí la verdad que me voló la tapa de los sesos, porque sí, hay tantos temas en la Biblia de los cuales desconocemos, hay mucho que aprender y yo no se lo dejo para que le quite el sueño, sino que se lo dejo para que entendamos que lo que sabemos acerca de la Biblia es tan poquito, en realidad es tan poquito, hay tanto que aprender y lo bueno es que tenemos el resto de nuestras vidas mientras estemos aquí en la tierra para leer la palabra de Dios, para escudriñarla y para aplicarla para nuestras vidas, para que nos vaya bien mientras estemos en esta tierra que Dios nos dio y llegue el momento ya de pasar a la eternidad. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Sigamos leyendo la Biblia.